tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos al Especialista Responde. Este programa, como siempre, lo hacemos junto a ustedes, así que de inmediato los invitamos a que nos puedan escribir para que el médico que nos acompaña hoy pueda responder sus dudas en un tema muy propio de esta época, porque ya estamos iniciando vacaciones de verano y hay muchas personas que van a viajar al extranjero. Este es uno de los panoramas más deseados, por cierto. Sin embargo, hay riesgo de poder contraer enfermedades que pueden ser desconocidas o poco frecuentes en Chile, como la malaria, la fiebre amarilla o también el dengue. Queremos conversar sobre los cuidados, sobre cuáles son las vacunas, los métodos también que existen en materia de prevención al viajar. Estamos para eso junto al doctor Guillermo Acuña, infectólogo y especialista en medicina de viajeros de la clínica Las Condes. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido. Encantado. Vamos a partir recordando que estamos con el hashtag El Especialista Responde, donde nos pueden enviar sus preguntas. Estamos en Canal 24 Horas y también a través de nuestro Facebook Live. Doctor, ¿cuántas medidas hay que tomar antes de viajar? ¿Por qué no llegar y viajar? Y sí, es importante pensar en qué es lo que se requiere en el destino al que uno va. Mira, yo siempre digo que uno se preocupa del pasaje, de los hoteles, de los tours que va a tomar, etcétera, pero también hay que preocuparse de uno, ¿eh? Y hay que preguntarse al menos, si voy a este lugar, ¿habrá algún riesgo? Se pueden averiguar, hay muchas formas de averiguar fáciles, y si efectivamente alguna de esas enfermedades que se mencionaban, ¿no es cierto?, existen, vale la pena prevenirlas, ¿eh? Ya vamos a hablar de esas enfermedades que tienen que ver con características propias de los niveles de salud, digamos, de cada país de destino al que uno puede ir. Pero también hay recomendaciones generales, ¿no?, que podemos hacer y que podemos tomar en cuenta cuando uno va de viaje. Hemos preparado una gráfica, de hecho, me gustaría que vayamos con eso también para que vayamos haciendo algunas recomendaciones. Clásico, doctor, el tema del agua. El tema del agua, cuando uno viaja siempre te dicen, no tomes agua de la llave, no consumas el hielo que está dentro de el vaso, digamos, porque se hizo con el agua de ese lugar donde uno va. ¿Esta es como la dolencia más típica, los dolores estomacales por el viaje a otros destinos? No solo dolores, sino que diarreas y a veces diarreas febriles. Ah, puede ser más complicado aún que Sí, solo una molestia. Lo que dice el manual del viajero es, hiérvalo, cocínelo, pélelo o olvídelo. Hiérvalo significa que el té, el café, las sopas son consideradas seguras. Todas las aguas industriales, agua, bebida, cerveza, vino, pero tal como tú decías, ¿no es cierto?, no el hielo, no los jugos de fruta que normalmente se diluyen, con qué agua se diluyen, ¿eh? Entonces hay que mantener siempre presente esa alternativa. En cuanto al cocínelo, lo ideal es que uno vaya a un lugar y le cocine su comida y se la coma, ¿no es cierto?, recién preparada, cosa que no es tan frecuente, y si no, pedir que se la calienten. Entonces, si este loco se hacen 38 grados afuera y quiere que le calienten la comida, que le salga humito, o sea, que salga vapor. Eso implica que la mayoría de las bacterias que pudieran estar contaminando mueren, y después uno lo deja enfriar y comérselo a una temperatura adecuada. Doctor, entonces es el agua y todo lo que tenga relación con el agua, o sea, frutas, verduras que pudieron haber sido lavadas por esa agua. Aquí estamos viendo, el agua debe hervirse, usted lo decía, clorarse o filtrarse. Nunca tomar un vaso de agua de la llave de otro país. O, ¿no es cierto?, el agua industrial, esa sea envasada, agua o bebida, etcétera. Ojalá pedir, ¿no es cierto?, una botella y tomarlo directo a la botella. Si se toma de tarro, limpiar la parte superior del tarro y no usar vaso muchas veces, porque no usar hielo. La bebida puede estar arriba del hielo, pero no usar hielo. Uno a veces no piensa en el hielo, se le olvida, pero claro, eso está hecho con el agua del país al que probablemente uno los jugos de fruta nunca son la fruta completa, siempre se diluyen. Claro, siempre se diluyen con algo de agua. Ahí me llama la atención porque dice ensaladas, fruta, que en el fondo uno entiende son lavadas también con el agua y a lo mejor no queda lo suficientemente limpia, pero leche no pasteurizada. ¿Cómo uno sabe si la leche está pasteurizada o cómo uno filtra porque finalmente? la leche, aquí mismo en nuestro país, la leche al pie de la vaca, esa no es pasteurizada. Pero si yo me compro una caja de leche, esa sí es o en los hoteles o en los restaurantes, generalmente van a usar leche pasteurizada, ¿o no? Exactamente. Sí, depende mucho también del tipo de viaje, porque es distinto la persona que va, ¿no es cierto?, a hoteles 4 o 5 estrellas, restaurantes internacionales, a los chiquillos que van mochileando y comiendo en la calle, etcétera. Entonces, el riesgo, por supuesto, que Doctor, es ¿y qué es lo que a uno le pasa? ¿Es que uno no está acostumbrado a ese tipo de agua? ¿Es que el estándar del agua no es igual en todos los países? Tal como dicen, ¿cierto?, las ensaladas, ¿con qué agua
riegan esa. Nosotros tenemos bastante experiencia. Antes del cólera, ¿no es cierto?, estaba la tifoidea, porque las aguas eran regadas con, la fruta, digamos, y las verduras eran regadas con agua servida, Sí, del cajón había que lavar, echarle cloro, yo me acuerdo, entonces muchas ahora todo precauciones. esto, las verduras hidropónicas, se puso después de eso. Pero en otros lugares, en India, por ejemplo, ¿no es cierto?, es que muchos tienen comida vegetariana, pero esa comida o esas verduras o venían contaminadas o se lavaron con agua que tampoco es limpia. Doctor, pero eso significa que va a depender del destino, porque en el fondo, no Por sé, supuesto. países con un nivel de desarrollo alto, uno pensaría que tienen un estándar de agua buena, igual que Chile. El agua en Chile tiene una norma súper exigente. Entonces, no sé, si uno va... Viaje, ¿no? Porque, Ya, si la gente va a Europa, debiese estar más o menos tranquilo. No es en todo caso el destino más frecuente. Los destinos más frecuentes en esta época del año están en Sudamérica o en América, por ejemplo, más hacia el norte. México es un destino, o Centroamérica, República Dominicana, el Caribe. ¿Cómo es el nivel de salubridad como de esta parte del mundo? Es variado. En estos all inclusive, ¿no es cierto?, hoteles turísticos que no solamente reciben chilenos, sino que muchos europeos, Sí, americanos, de todo el mundo. etcétera, ellos se preocupan. Pero en la playa a uno se le acaba o le da sed y pasa el niño con jugo fresco de fruta, con un helado artesanal. Eso es lo que digo yo que no. Uno incluso del desayuno puede llevarse cosas. O por último comprarle una bebida, una Coca-Cola, lo que sea, pero que sea industrial. Ya, usted prefiere mucho más que sean cosas envasadas. Ahora, si uno va a otro tipo de destino, usted decía India, si uno fuera a África, es más exótico, yo lo sé. Pero hay gente que puede pensarlo, ahí sí que hay que tomar todos los resguardos del mundo. Bueno, depende de qué parte de África, porque se va a Sudáfrica, Claro, Sudáfrica. súper desarrollado. Pero claro, efectivamente, la sedentización es variada y hay distintos niveles. Hay muchos lugares muy turísticos y en los cuales, ¿no es cierto?, la preocupación de ellos viven del turismo es que no se les enfermen los turistas. Pero las personas no solamente van a estos lugares, sino que van a explorar otros y en el camino siempre hay un puesto, ¿no es cierto?, que vende alguna cosa, o en la playa llega no solamente a vender bebidas y helados, sino que otros productos, sobre todo con los niños. Entonces a los niños hay que advertirles que no se van a comprar nada que no sea industrial. Doctor, hablemos un poco de las enfermedades, porque lo que estamos hablando de la alimentación, del agua y como de algunas precauciones en los hábitos es algo como regla general. Pero también tenemos países que tienen decretadas algunas alertas en torno a estas enfermedades. Por ejemplo, el virus Zika. El virus Zika que entiendo puede ser súper problemático para las embarazadas. ¿Por qué hay que tenerle tanto miedo? ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay vacuna o es mejor no viajar? Estoy pensando, por ejemplo, en Brasil, que ha tenido virus Zika. Sí, mira, el virus Zika, que efectivamente la gran alerta surgió justamente en Brasil, ha disminuido mucho ya. Lo que hay, que no está aquí, es el chikungunya, que es transmitido por el mismo zancudo que transmite la fiebre amarilla, el Zika, el dengue y el chikungunya. Este es el transportador general. Chikungunya es lo que está en este momento, hay más de 200.000 casos en Brasil en este momento. Ya, y usted me dice que es el mismo mosquito. La misma mosquita zancuda que transmite entonces cualquiera de estos virus. Y por lo tanto, si uno se pone la vacuna para la fiebre amarilla, que ya le voy a preguntar porque hay destinos para los que es obligatoria, ¿uno debe estar en el fondo inmunizado para todas estas enfermedades? Solamente para Solo la fiebre amarilla. Ya, aunque sea el mismo bichito, se está avanzando. Las manifestaciones son distintas. Que no es el mismo bichito, son distintos, transmitidas. Es como, ¿no es cierto?, que tú tengas un bus que lleva a 5 personas distintas. Ah, ya, o sea, el mismo bus, zancudo, pero las lleva distintas enfermedades. Son distintos virus. Ya, entonces no voy a estar inmunizado. Hablemos de cada uno, entonces el Zika. El Zika es una enfermedad que produce escasas fiebres, escasas molestias, pero es capaz de producir daño al feto. Entonces, para la mujer, si está embarazada, en cualquier momento de su embarazo, desde el primer día hasta el parto, el contagiarse con virus Zika pone en riesgo al feto. Y eso me acuerdo como de algunas situaciones congénitas, ¿o no? Sí, como claro. malformaciones, se han dado en Brasil ese tipo de nacimiento. El trastorno fundamentalmente del cerebro. Y eso puede, como digo, surgir en cualquier momento del embarazo. Y el problema está cuando la mujer, durante el embarazo, adquiere la infección. Entonces, para la mujer misma, ¿no es cierto?, es ir en caso de que esté embarazada, pero el hombre puede ser portador del virus y transmitirlo a la mujer por meses después. O sea, si no va la mujer, va el marido o la pareja a un lugar y adquiere Zika,
él puede transmitirle a la mujer. ¿Y esto es vía sexual? Eso por vía sexual, exactamente. Ya, doctor, si entonces una mujer está embarazada, mejor no viajar a destinos que tengan Zika. Estamos hablando de Brasil, pero también en Centroamérica hay varios que Aquí han hay tenido. 2 países en Sudamérica que están libres de Zika, que es Uruguay y Chile. Claro. Y todos los demás son destinos de riesgo. Ya, pero sobre todo en zonas más tropicales, más ligadas como la humedad, ¿no? Es que el trópico comienza de Antofagasta hacia el norte. No, claro, también. Lo que pasa es que nuestro trópico es desierto. Uno va a Buenos Aires, doctor, podría darle, pero... Está del trópico hacia abajo. Claro, por eso. Entonces no es como lo más riesgoso. Ya, ¿cómo prevenimos que nos piquen los mosquitos? Porque alguien podría decir, bueno, pero es que yo voy y me pongo repelente y tomo algunas medidas, ¿o no es suficiente? Los repelentes son muy necesarios, pero no son 100% seguros. No hay ningún repelente 100% seguro. Y en Chile tenemos solamente esos repelentes en aerosol que tienen algunas cosas, son fáciles de poner, pero no pueden ponerte ni ojo ni boca, así que en la cara con las manos. No puedes llevarlo a la cartera o arriba de la cabina. Y lo otro es que si te lo pones y después te distraes, no sabes dónde lo pusiste, no deja marca. Entonces lo ideal es loción o crema, pero en Chile no tenemos eso. Pero sí en los lugares de destino. Entonces, en los lugares de destino uno tiene que saber qué porcentaje, porque uno entra a una farmacia y se encuentra, es como yo digo, como cuando mandamos a un gringo al supermercado a buscar vino, se encuentra que hay 200 tipos de vino, no sabe por dónde empezar. Entonces tienen que saber qué tipo de repelente es necesario, y lo que se sugiere es uno que tiene DEET, entre 25 y 35%. Ya, en Chile hay de esos, pero son en spray. ¿Usted dice que es mejor en loción y comprarlo en el destino? Exacto. Uno puede llevar para el inicio tal vez, y allá es fácil encontrar. Ya, eso junto con la recomendación de no tener tanta piel expuesta, me imagino. Bueno, sí, que en el trópico es difícil no tener tanta piel expuesta, pero sí ponerse, y cada vez que los mosquitos comienzan a acercarse hay que reponerlo. ¿Cuánto dura? Me preguntan. Dura, depende un poco de lo que uno transpira. De entre 25 y 35% dura entre 4 y 6 horas. Pero si se baña, ¿no es cierto? Se sale. Hay allá también unos que son waterproof, otros que vienen en combinación con bloqueador solar. Si uno usa bloqueador solar y repelente, el repelente siempre por fuera. Ya. El bloqueador en la piel y el repelente por fuera. Doctor, ¿es cierto que la ropa blanca o la ropa clara atrae menos a los mosquitos que si uno se pone otro tipo de ropa? No hay una demostración clara de eso. Ya, eso no, lo que sí es que hay que, como dices tú, si uno va al lugar selvático, mosquitos y agua dulce, si uno entra... Una mala combinación. Claro, donde hay lagunas, arrozales, por ejemplo, en la zona sudeste asiático, pantanos, etcétera. Esos son lugares que uno va a ver. No decías tú que habías estado en Chiang Mai, ¿no es cierto? Ahí está el show de los elefantes cerca en el río. Si vas al río, el río Mosquito, esa es zona de riesgo. Ya vamos a estar hablando de eso. Nos quedó también ahí pendiente la malaria, el cólera. Le voy a preguntar por el sarampión, que no salía en la gráfica, pero hay una recomendación también en el último tiempo con el sarampión. Pero antes vamos a ir con Francesca Casinelli, que está conversando con ustedes también a través de 24horas.cl, que nos tiene información y preguntas. ¿Cómo estás, Fran? Hola, Carla. Hola, doctor. Sí, tenemos una nota muy especial para ustedes hoy porque es básicamente un resumen de lo que estaban conversando respecto de la protección con vacunas de distintas enfermedades como el sarampión, como la fiebre amarilla y otro tipo de condiciones. Así que para quienes quieran revisar la información de estas vacunas y también datos muy importantes, que es dónde vacunarse, los vacunatorios internacionales a los que hay que acudir para poder administrarse esta inmunización. Toda la información está en 24horas.cl en nuestra sección de data y en esta nota especialmente hecha para el especialista Responde. Y respecto a esto también tenemos una pregunta para el doctor, porque muchas veces pasa que, o puede pasar, que alguien se dé cuenta muy encima que tiene que ponerse una vacuna. ¿Es igualmente efectivo? ¿Y con cuánta antelación debería uno inmunizarse antes de viajar a uno de estos destinos que requieren una vacuna previa? Buena pregunta. Muchas gracias, Fran. Volvemos contigo en un ratito. Doctor, uno piensa en la fiebre amarilla. ¿Qué otro tipo de vacuna obligatoria hay y cuál es el periodo de ventana para hacerlo con la suficiente antelación y que esté efectivamente operando? Mira, hay solamente 2 vacunas obligatorias, como dices tú, la vacuna de fiebre amarilla para algunos lugares que podemos discutir, y la de meningitis para las personas que van, ¿no es cierto?, a la Meca, a la Arabia Saudita. Todas las demás son sugeridas, son para protección. Y bueno, las otras, entre comillas, obligatorias son las que se piden ya no tanto en las vacaciones, sino que la gente que va a hacer posgrado, que va a hacer intercambio, etcétera, y ahí le piden que uno tenga
todas las vacunas de la infancia. Claro, que en el fondo se empareje con las políticas políticas de este prueba país. de que está vacunado. Ya, Eso es muy doctor, importante. después me va a contestar, porque vamos a hablar de las vacunas propiamente tal, del tiempo, con cuánta antelación hay que vacunarse. Pero antes de eso tenemos una pregunta de ustedes que nos están escribiendo con el hashtag El Especialista Responde para que el doctor también les pueda contestar. Dice Carlos Campuzano, ¿qué moscos tenemos en los campings chilenos? ¿Con qué de lo que hemos visto la gente podría llegar a contagiarse? Bueno, en Chile tenemos los mosquitos Culex. El mosquito Culex no transmite ni la fiebre amarilla, es otro transportador. Sí, la encefalitis del oeste del Nilo, que afortunadamente no ha llegado a nuestro país, pero pudiera llegar a través de las aves migratorias. Y se ha demostrado en el norte que han habido algunos animales, los caballos infectados, pero afortunadamente tenemos esa barrera del desierto que nos protege en cierta medida. Ya, acá, así que nuestros mosquitos molestan, claro, no nos dejan dormir, salen ronchas, pero no nos ya, transmiten más que los enfermedad. mosquitos, acá la gran preocupación es el anta, que lo hablamos en el programa anterior. O sea, ahí está el gran foco más Ese es el grave. problema aquí en Chile, claro. Ya, doctor, nos vamos a ir a la pausa, vamos a hablar a la vuelta de las vacunas, nos va a contar cuáles son obligatorias, cuáles hay que ponerse sí o sí, con cuánto tiempo de anticipación para que la gente que va a viajar lo tome en consideración. Pero antes vamos a saludar a Enel X. Vive este verano con la temperatura perfecta, climatización limpia, segura y eficiente, con las mejores marcas y equipos instalados por expertos. Compra en tiendaenel.cl o puedes llamar también al 600-2300-200. Nos vamos con este aviso entonces a la pausa. Estamos de regreso de inmediato con el especialista Responde. Ya, doctor. Bien, ya estamos de regreso, seguimos conversando con el doctor Guillermo Acuña que nos acompaña aquí en El Especialista Responde. Nos había quedado pendiente, doctor, el tema de las vacunas. Estamos hablando de la medicina del viajero, en definitiva, de todo lo que hay que considerar antes de ir, sobre todo al extranjero. Hablamos de la fiebre amarilla. ¿Cuánto antes hay que ponerse la vacuna de la fiebre amarilla y a dónde, a qué destino se exige esta vacuna? Bueno, para que sea efectivo, o sea, para que se alcance un nivel de anticuerpo que sea protector, se requieren 10 días antes. Y los destinos, hay fiebre amarilla en África y Sudamérica, igual que lo que decíamos del Zika, en todos los países sudamericanos, salvo Uruguay y Chile. Y el problema, por ejemplo, que es Brasil, típico, ¿no es cierto?, que la gente le tiene tanto respeto. Nadie le pide a un chileno que viaje a Santiago, Río, San Paulo, Florianópolis o Recife la vacuna, ni de ida ni de vuelta. El problema no es ir a Brasil, sino que salir de Brasil. Si después de Brasil yo quiero ir a Sudáfrica o tomar un avión a Dubái y a India o a Bangkok, etcétera, para subirse a ese avión se necesita el certificado. No basta con decir si tengo la vacuna, no, hay que llevar el certificado de la vacuna. La vacuna es un virus vivo, atenuado, que es muy seguro para las personas desde los 9 meses hasta los 60 años, pero también ese virus puede producir daños al feto, de manera que la mujer embarazada o en lactancia no debe ponérsela. Personas que tengan sus defensas bajas, ya sea porque están con tratamiento médico, trasplante, cáncer, etc. Y personas sobre 60 años. Y eso es muy importante, porque la vacuna dura toda la vida. Eso le iba a preguntar, la vacuna tiene un tiempo de duración súper prolongado. Exactamente. Antes se basta con vacunarse una vez. Se decía 10 años, pero ahora ya la OMS acepta que es para toda la vida. ¿La gente sabe si ya se vacunó? ¿Uno está como en algún sistema? Lo que pasa es que junto con la vacuna te dan un certificado o un pero carnet. no se puede perder, olvidar. Eso no hay que perderlo por ningún motivo. Hay que sacarle fotos con el celular, meterlo en un computador y guardarlo junto con los documentos, el pasaporte, como todas las vacunas en realidad. Porque después me toca ver, ¿no es cierto?, estos chiquillos de 24 años que quieren ir a hacer ir a Europa o Estados Unidos, Australia, y les piden el certificado de vacuna y las mamás que lo guardaron durante mucho tiempo, ya se les perdió. Ya, y es todo un enredo. Ya, doctor, dentro de las otras vacunas que se recomiendan, aquí estamos viendo, hay distintos tipos de vacunas, estas son las rutinarias, tenemos un plan nacional de vacunación. Aquí están las que son requeridas, hablábamos de la fiebre amarilla. ¿Qué pasa en el caso de la meningitis? Claro, la meningitis es requerida cuando uno va a la peregrinación a la Meca. En ninguna otra parte se lo exigen, pero si no la tiene y quiere ir a esa peregrinación, tiene que demostrar de que está vacunado. Ahora, nos preguntaban dónde se vacuna.
casi todas las clínicas grandes, ¿no es cierto?, la Universidad Católica, la Alemana, las Condes, etcétera, tienen vacunatorio y no hay como antes un vacunatorio internacional. ¿Qué pasa doctor, con el sarampión? El sarampión es un problema que está en surgimiento en el mundo, especialmente en lugares donde la gente pensó que ya había desaparecido y dejaron de vacunar, como es en Europa, pero también en Brasil, en Madagascar, en el Congo. Hay muchos lugares donde el sarampión está resurgiendo. Y esa es una vacuna que se pone, ¿no es cierto?, obligatoriamente al niño, al año y a los 4 años. Y en general, aquí en Chile, las mamás han sido súper respetuosas y han continuado esa vacunación. Y no hay que olvidarla. Y hay grupos etarios especiales, los nacidos entre el año 71 al 81, que no recibieron la dosificación Por tanto, completa. tienen que ponérsela. Y tienen que ponérsela. Y los entre 20 y 24 años que no han tenido un refuerzo. Ahora, esta es una vacuna que no se puede comprar. Esta es una vacuna ministerial que está en los vacunatorios, pero en consignación, por decirlo así, y tienen que demostrar de que van a viajar para que se la pongan. Tiene que ir con el pasaje. Tiene que ir con el pasaje, exactamente. Doctor, o con la orden médica, ¿no es cierto?, entre 20 y 24. En el caso de esas enfermedades que veíamos de este vector, que es el mismo, el dengue, el Zika, ¿hay vacuna? Sí y no. El dengue hay una vacuna que todavía no está y que no ha sido una buena vacuna. Ya. Está no para los viajeros en especial, tal vez va a ser para la gente que vive en la zona donde hay dengue y se sigue trabajando. Y para la Zika también está bien avanzado la vacuna, pero no está todavía disponible. Aquí estamos viendo algunas recomendadas según el destino y tipo de viaje. Fiebre tifoidea, rabia, hepatitis A y B. ¿Estas son vacunas que están dentro de nuestro plan de vacunación nacional o habría que alguna de estas ponérsela adicionalmente porque uno va a un determinado destino? Las hepatitis se han agregado ahora último, porque son para los pequeñitos. Antes, a veces el pediatra la recetaba y los papás la pagaban. O sea, nosotros no deberíamos estar vacunados contra la hepatitis. Bueno, personas que trabajan en medicina, sí, tú no puedes trabajar. Yo me refería a la edad, más bien. No, pero yo soy mucho mayor que tú. Bueno, pero para las antiguas generaciones, porque sí. usted me dice, son para los niños más chiquititos. Así que es. Aquí falta muy importante tétano. Ah, ya. El tétano, que es una bacteria que vive en el suelo en forma de espora, debiera vacunarse cada 10 años. El tétano es esta enfermedad que se contrae a través de heridas, ¿o no? Sí, heridas sucias con tierra. Ya. Y eso es bien frecuente porque cuando la gente anda de viaje muchas veces hace trekking, senderos, cosas que no está tan habituada a hacer. Por ejemplo, una herida en el pie. Exactamente. Entonces, ¿y qué es lo que hay en todas partes? Muchos animales. ¿No? Y mucha gente va a ver animales, va a los parques en África, en India, en el sudeste asiático, hay animales por todos lados. Y en muchos países esa vacuna se pone cada 10 años. Aquí en Chile se pone, ¿no es cierto?, la triple que se llama, que tétano, difteria y tos convulsiva, hasta los 10 años. A partir de los 20, de cada 10 años debería ponerse. Y nosotros no hacemos eso, sino que si tú tienes una herida, vas a una posta, una urgencia, y te pones la antitetánica con una jeringa desechable, una aguja desechable. Ya. Y lo que pasa en los viajes, ¿no es cierto?, es que está muchas veces, ni siquiera está en la ciudad. O sea, no está la vacuna o no está la aguja desechable o la jeringa desechable. Y eso uno no lo quiere, ¿no? Doctor, tenemos otra pregunta de nuestra audiencia también. Vamos a ver para que usted pueda responderla. Ahí está, Gabriel Fuentes Pincheira dice: hola, viajo al centro de Río de Janeiro a fines de enero. ¿Debo vacunarme sí o sí? Me imagino que se refiere a la fiebre amarilla. Sí, pues, porque esa es la enfermedad que tendría vacuna. No debe vacunarse, pero pudiera vacunarse y quedar así con la vacuna para el resto de la vida. Oiga, doctor, pero ¿esa vacuna está disponible hoy día en los vacunatorios chilenos? Porque el verano pasado fue un desastre. O sea, nadie la encontraba. Había mucha demanda para ir a Brasil, sobre todo. Exactamente. Y ese es uno de los problemas. Todavía hay desabastecimiento en el mundo, pero en Chile tenemos. De manera que si él quiere, ¿no es cierto?, y si puede, yo recomiendo que sí se vacune. No es tanto porque haya... Dice por lo menos 10 días antes del viaje. Él está a tiempo, porque viaja a fines de enero. Exactamente. Y guardar su carnet y olvidarse por el resto de la vida. Ya, pues doctora, ahí está la recomendación. Entonces se nos va el tiempo ya, pero van a seguir conversando con usted a través de Facebook Live, todos aquellos que siguen teniendo dudas. Importante lo que usted decía al principio. Uno piensa en un montón de cosas antes de viajar, hay que pensar en esto también. Exacto. Y ojalá acudir a un especialista que a uno le recomiende según el destino al que va, porque hay condiciones particulares. Claro, porque se ve, ¿no es cierto?, el país completo fiebre amarilla o malaria.
y resulta que no, que está en algunos lugares del... Claro, hay que ver específicamente la ciudad, el Dice destino. Argentina tiene fiebre amarilla, sí, ha tenido algunos casos en la zona de Formosa, arriba en el norte, pero se ve el país completo. Claro. Doctor, muchas gracias. De Que nada, le vaya encantado. muy bien. A ustedes también, que les vaya muy bien. Nos reencontramos en el próximo El Especialista Responde.